Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Debido Proceso, auspiciado y convocado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema magnífico, excepcional, que es sí o no a los procesos ejecutivos arbitrales. Y tenemos a tres personas también muy dotadas, muy conocedoras de este ensayo, de este experimento. A la doctora María Angélica Munar, una alta funcionaria del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que conoce la letra menuda y la letra no menuda del arbitraje, experta. Está el profesor, el doctor Humberto de la Calle, un político y profesor, todas esas profesiones en las que ha brillado con competencia y con mucha credibilidad en el país. Nosotros le creemos mucho a sus opiniones jurídicas y por eso lo traemos aquí, además porque es el ponente del proyecto de ley que está en trámite en el Congreso sobre el arbitraje ejecutivo. Y el doctor Luis Arcercio García, un enamorado de este tema, también egresado de la Universidad Externado de Colombia, quien ha estado detrás de estos proyectos desde hace mucho tiempo. Yo siempre suelo empezar por las niñas, como dicen, pero en esta oportunidad lo voy a hacer con el doctor Humberto de la Calle, no solamente por su dignidad, sus canas, sino sobre todo porque siendo el ponente del proyecto de ley, yo quisiera que nos contara en qué va. Pues un gran saludo, doctor Ramiro, mil gracias por la invitación y gracias a la doctora Munar, Arcercio, que nos acompañan en este panel. Canas, pero ya se me están cayendo también las canas. O sea que la cosa está grave. Yo quisiera transmitir de manera muy breve el sentido general de este proyecto, que yo creo que es extraordinariamente importante. Podrá haber personas que creen que es una cosa como medio extraña, esotérica, muy técnica, arbitramiento ejecutivo, pero no. Más allá de lo que tiene, del significado que tiene en el mundo jurídico, realmente tiene enorme trascendencia. Comienzo por decir que en esto hemos trabajado fuertemente. Esta es la segunda ronda en mi caso, porque la primera, por el paso del tiempo, no se pudo aprobar, y hemos congregado realmente a todos los expertos, la academia. Yo quisiera transmitir eso, particularmente frente a la Cámara, que es donde está ahora el proyecto, entender que detrás de esto hay un acervo muy importante, comenzando precisamente por el doctor Ramiro Bejarano, que nos ha acompañado en esto, y tengo el recuerdo, cámaras de comercio, centros de conciliación, delegados de todas las universidades. No perdamos tiempo leyendo la multiplicidad de personas que ha trabajado en esto. Segundo, además de los elementos técnicos, repito, esta es realmente una posibilidad de una gran lucha contra la ineficacia y la morosidad judicial. ¿Por qué? El 72% de los procesos que van a la jurisdicción civil ordinaria son ejecutivos, y el más alto porcentaje de los ejecutivos corresponde a los bancos, a las entidades financieras, etcétera. Lo cual está bien, tienen su derecho, pero ese es uno de los nudos de la congestión. Luego, si logramos, a través de este proyecto, que yo confío en que va a salir, trasladar a este mecanismo arbitral los procesos ejecutivos y sobre todo esa gran masa de cobros bancarios, pues liberamos a los jueces para temas importantísimos, los temas de familia, los temas de propiedad, arrendamientos, etcétera. Luego, esta es verdaderamente yo creo, sería una revolución en materia de descongestión. En segundo lugar, es una innovación en el mundo. Ustedes son los expertos y lo sabrán mejor que yo. Poder permitir que un tribunal de arbitraje resuelva temas ejecutivos no es lo usual en el mundo, pero nosotros primero tenemos la certeza de que esto es constitucional, ya eso se ha mirado por la Corte Constitucional, pero recordamos una vieja sentencia en relación con el UPAC, los procesos ejecutivos hipotecarios, donde la Corte sí hizo unas salvedades porque el gran poder de los financieros y el pobre deudor pues queda, dijéramos, en una condición como de inferioridad. Y por eso, además de crear el arbitraje ejecutivo, nos hemos esmerado en una serie de defensas al deudor que van desde, primero, la necesidad de informar a quien
acepta el procedimiento arbitral, sobre todo en los contratos de consumo, los contratos de adhesión, esos grandes contratos masivos. Si no se le brinda la información leal, se tiene por fallida la decisión de ir al arbitramiento. En segundo lugar, una cosa importantísima, la posibilidad del retracto. Supóngase que usted va y saca el crédito hipotecario para comprar su casita, pero más adelante dice, bueno, yo cometí un error metiéndome en esto del arbitramiento, yo no quedé contento. En los 60 días siguientes puede retractarse y decir, yo iré a la justicia ordinaria. Hay quienes dicen que es como exagerado incluso. 60 días siguientes a celebración del contrato. Correcto, sí. Una cosa tercera importantísima, a nadie le pueden negar el crédito porque no firme el documento del arbitramiento, la cláusula compromisoria. Y eso realmente brinda garantías para que con toda libertad la gente de verdad decida ir allá, porque al deudor también le conviene y a la sociedad le conviene que se resuelvan los litigios. Luego, me parece que la eficacia de la justicia es universal, es para todos. Y ya termino con una cosita sin perjuicio de que precisemos esto. También establecemos una modalidad para los procesos de mínima cuantía de arbitramiento social, lo que va a significar gratuidad, también un compromiso para las cámaras de comercio, para los centros de conciliación y arbitraje, de tenderle la mano a personas que cobran cuantías muy pequeñas y que en ese sentido esto esté también revestido de una herramienta que favorezca al acreedor pobre, porque también los hay, aun cuando uno crea que no. Yo con eso haría una introducción. Una última precisión, profesor Humberto de la Calle. El proyecto ya pasó entonces en el Senado, y fue aprobado en el Senado y va a la Cámara. ¿Usted cree que cuánto puede durar este proceso? Esa pregunta es clave y la voy a contestar con toda claridad. En efecto, en el Senado, como usted dice, yo fui ponente. Lo logramos sacar unánimemente en la Comisión Primera del Senado y unánimemente en la plenaria del Senado. Ahora está en la Cámara de Representantes. Es muy importante la celeridad. Primero, esto ha sido estudiado hasta la saciedad, pero bueno, la Cámara tendrá, claro, su libertad de actuar, pero un peligro que veo, ahora que ya están empezando a llegar esa multitud de proyectos del gobierno que van a ser conflictivos y que copan la agenda, ahí el riesgo es que se congestione la agenda y que a la Cámara le parezca que esto no es tan importante o termina enzarzada en discusiones nuevamente sobre salud, la reforma laboral, etc. Mi mensaje a la Cámara es: celeridad, por favor. Necesitamos dar este paso, que es muy importante para Colombia. Si no fuera aprobado en esta legislatura, ¿tendría que archivarse el proyecto o no? Tendría una oportunidad, pero se muere. Claro, eso sí, políticamente. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor de la Calle. Doctora María Angélica, y en las cámaras de comercio, ¿cómo es la postura? ¿Cómo recibe la Cámara de Comercio este proyecto, esta opción? Pues muchísimas gracias a todos por la invitación y saludos a quienes nos están viendo en este podcast. La Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación siempre ha apoyado esta iniciativa, la ha apoyado desde el 2018, cuando nació en su primer momento, incluso la que usted también tenía, doctor Bejarano, hace muchísimo tiempo. Pero ya en el seno legislativo lo ha apoyado desde el inicio y tan es así que siempre ha aportado a que se construyan debates pertinentes y adecuados frente a la implementación del arbitraje ejecutivo, y tan es así que también ha previsto junto con los otros centros camerales algunas implementaciones conjuntas que nos permitan llevarlo a cabo en el futuro. Eso es un reto enorme porque, digamos, no hay una jerarquía entre las cámaras, o es una relación de confianza y articulación, pero el objetivo sí es pensar un mecanismo que sea ágil y un mecanismo que permita llevar a cabo la implementación de la norma y sobre todo que sea muy eficiente en términos de apoyar al proceso ejecutivo tal como está previsto en la normativa frente a algunas herramientas que sí pueden implementar los centros de conciliación y arbitraje, que es algo que es una herramienta nueva que incorpora la norma, que es, digamos, el gran reto que van a tener de llamar un poco a la complementación de los actores en la administración de justicia,
para implementar herramientas novedosas, por lo menos en la administración, por ejemplo, de bienes o de recursos que eventualmente pueden generar allí algún escollo actual y que sería el reto de implementación. Creo que allí los centros de conciliación y arbitraje, no solo los camerales, pero digamos los camerales por ser estar organizados de forma más precisa a través de confecámaras, pues podríamos llegar y apalancar la implementación. Correcto. Ahí le quiero preguntar unificada. esto. Yo me imagino, obviamente, o me imagino no, lo sé, que la Cámara de Comercio, pues que es vocero de los comerciantes y que además ahí tienen asiento pues personas del sector productivo. La Cámara de Comercio ha socializado este proyecto, por ejemplo, con la ANDI, con sectores de gremios de la producción, ¿o no? Porque obviamente el arbitraje requiere del concurso de todos, pero sobre todo de los que van a padecer el tema del crédito. Claro que sí, nosotros dentro del marco de discusión y en los espacios académicos que teníamos incluso articulábamos con empresarios, pero en especial con el sector financiero, entender finalmente... ¿Cómo se pronunciaron ellos frente a esto? Ellos, pues digamos que hay una circunstancia específica en cuanto a el costo que podría generar el servicio. Esto para nosotros siempre ha sido claro, es diferente a la manera en la que nosotros estamos aplicando actualmente el arbitraje. Debería haber una optimización tarifaria en ese sentido. Correcto, pero dijéramos, ¿los empresarios están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque en este país si los empresarios no están de acuerdo, hunden todo. Hasta donde sabemos sí están de acuerdo en esa implementación. ¿Cuál es el reto allí? Implementar barreras eventualmente de costos. Bueno, optimizar esas tarifas. Ok, doctor Arcesio, usted que es un Quijote de este tema y que seguramente ha estado en el proyecto, en el trámite del proyecto en el Senado y lo estará ahorita en la Cámara, si usted diría 3 cosas trascendentales de este proyecto, ¿cuáles serían? Empiece, por ejemplo, por el tema que toca la doctora María Angélica, el tema de los costos. ¿Quién va a pagar los costos? Mire, ese es un tema estructuralmente y fundamental. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que bueno es culantro, pero no tanto. ¿Sí? Y me parece que en eso ha incidido el doctor Ramiro Bejarano. Recuerdo de las reuniones en la discusión sobre el tema de la importancia de proteger al deudor de a pie, de protegerlo, que no tenga que cubrir los costos del arbitraje, pero eso está bien en determinado punto y cerrándolo en la discusión en el proyecto de ley solo a los consumidores. ¿A quién hay que proteger? A los consumidores, porque el proyecto de ley en alguna parte no se ubica en el contexto general de los comercios. Entonces, tiene sentido que quien pague sea la banca cuando existe un problema con unos consumidores, el proceso arbitral ejecutivo, los gastos del proceso, pero no tiene sentido, siempre he puesto el ejemplo, que 2 comerciantes grandes, por ejemplo, digamos que la banca con un gran laboratorio estén en una discusión de un arbitraje ejecutivo y que el demandante tenga que cubrir los gastos. Entonces, cuando ocurren fenómenos de comercio general entre 2 fuertes, o si se puede decir entre 2 pares, debería los costos asumirlos quien pierde el pleito, como es tradicional en un litigio normal. Entonces lo que creo es que esa protección especial que requieren los deudores es para los deudores débiles, es decir, para los consumidores. Supongo que en el proyecto hay una norma que diga fulano es fuerte y tal otro no. ¿Cómo se hace para distinguir eso? Eso se podía resolver y yo tuve mucha dificultad para resolverlo, pero se puede resolver. Simplemente... pero no está resuelto. No, utilizando la palabra consumidor. Es que cuando exista consumidor, ¿quién va a cubrir? Es una palabrita nomás. Es decir, cuando exista relación de consumo, quien debe pagar es el acreedor. Pero cuando no hay, entonces ahí ya cierras. Cuando ya no hay relación de consumidores, debería ser la regla normal. Bueno, eso sería muy importante y le voy a agregar algo. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por ejemplo, el tema de los remates, que los martillos son pagos y no se pueden cargar como costas. Fíjense que el desarrollo de eso ha sido, entonces eso sí me preocupa del proyecto de ley, que eso de una u otra manera limite el ejercicio del arbitraje ejecutivo, porque la banca, para decirlo en términos precisos, va a decir, no, es que me resulta muy costoso y terminemos que la figura de pronto no tenga la dinámica que se quisiera. Ese es el primer punto. ¿Qué otros 2 puntos le agregaría a usted como que hacen que este proyecto el ciudadano diga, hombre, yo sí me quiero meter en eso? Mire,
que lo que yo creo que la inteligencia, la estructura de este proyecto de ley está pensando en ubicar un problema, y el proyecto desde muy temprano lo ubica, dice, hay un problema, que es el que dice el senador, hay un problema que es que el 70%, 73% de los procesos ejecutivos son los que más congestionan la rama judicial. Entonces, él piensa en ese problema y lo resuelve. ¿Y lo resuelve por qué? Porque el problema en la rama judicial... No, pero déjeme aterrizarlo, doctor Luis Arcesio. Yo le estoy preguntando por aspectos puntuales del proyecto, que la gente que nos está oyendo diga, hombre, eso vale la pena, ¿no? Porque usted me está hablando de una cosa general que el senador de alguna manera describió antes, pero ya dijo el tema del costo. ¿Cuál otro punto específico del proyecto que usted diga, por ejemplo, en la práctica de pruebas, por ejemplo, en cuanto al remate, por ejemplo, frente a la posibilidad de hacer o no el deber de información, cosas como esas? Entonces, concreto, medidas cautelares previas. A ver. Las medidas cautelares previas es un tema absolutamente revolucionario. Yo recuerdo las clases del doctor Ramiro Bejarano que decía que en realidad en la justicia ordinaria no existen medidas cautelares previas. Y la medida cautelar previa es antes de que exista, que se radique un proceso judicial formalmente, que existan medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares previas, que es el árbitro de medidas cautelares previas, que antes de que se estructure realmente un proceso ejecutivo, se puedan embargar y secuestrar bienes, eso de forma secreta, de forma bueno, ese es el segundo punto. Y el tercer punto que usted metería como destacado del proyecto. Tercer punto destacado de este proyecto de ley, sin duda la descongestión judicial. Es que eso es lo que trataba de explicar. Es que si usted tiene un problema estructural, y el problema estructural es que existe una gran demanda de procesos ejecutivos y una deficiente oferta del Estado, si usted crea una estructura paralela, inteligente, capaz de resolver esos problemas de necesidades de procesos ejecutivos, definitivamente eso tiene que ser un éxito. Bueno. Tiene que ser un éxito para lograr descongestión. Y dos cosas más importantísimas, que no hay dinero en el Estado y esto no le cuesta nada al Estado, ¿sí? Y segundo, que además con la contribución especial arbitral le va a significar ingresos al Estado para fortalecer la rama judicial. Entonces yo creo que es un proyecto de ley, bueno, como lo dice el senador ganador, y yo hablo mucho, ¿no? Qué pena. No, está muy bien, senador y profesor de la calle. Yo le iba a hacer una pregunta, pero yo prefiero que usted, que ha manejado ese proyecto, nos diga o nos pondere dónde ha estado el cuello de botella, o qué es lo que usted ve como abogado que ha sido, además, que es el doctor de la calle. Yo lo conocí fue siendo abogado, después registrador, después vicepresidente, senador, de todo, pero esa fase de abogado por fortuna nunca la ha perdido. Bueno, lo primero no, las demoras realmente no han sido obstáculos, sino la sensación de que esto es un poco esotérico, como ¿qué es eso del arbitramiento ejecutivo? Yo realmente no veo, por lo menos en las dos ocasiones que me ha tocado a mí, como ya lo dijo la doctora Munar, esto venía de antes, usted mismo ha trabajado en eso, pero lo noto más es como que en la marcha del Congreso lo urgente termina matando lo importante. Y en el ejercicio que usted estaba haciendo con Arcesio, yo quisiera agregar dos cositas sobre eventos que son muy importantes, y ya lo tocó la doctora Munar tangencialmente. Es la posibilidad masiva de incorporar la tecnología, porque es que esa, además de sacar ese volumen de procesos a un procedimiento distinto, eso permite una masificación, porque el proceso ejecutivo, por definición, claro que lo vuelven ordinarios los abogados metiendo excepciones, pero realmente es más un procedimiento de cobro, y sobre todo en los martillos, en el remate y en las medidas cautelares. En la época que usted describió, o sea, en tiempos prehistóricos, cuando yo era abogado, hacer unas medidas cautelares, primero no eran realmente, eso salía a los 2 o 3 meses, y era una cola de abogados, cada uno en su carro, que había que ir a Usaquén, después al barrio Kennedy. Aquí no solo se crea el árbitro de medidas cautelares, sino que la manera de llevarlas a cabo sí se flexibiliza por la enorme posibilidad y potencialidad que tiene esto de una justicia mucho más eficaz. Ahora, sobre los empresarios, nosotros también como ponentes hemos hecho difusión, y en particular con sectores empresariales. Yo veo mucho interés. Ahora, el tema de los costos, sí, la idea está en el sentido de que
esa asunción total de costos debe referirse más sobre todo al sector financiero. Yo quisiera mirar, porque pienso que hay espacio para decretos reglamentarios, pero si no, yo estoy de acuerdo con que la orientación es esa. Luego, me parece que ese es un punto. Y el tercero, como una cosa de cultura. Nuestros deudores, yo sé pues que la gente tiene problemas, etcétera, entonces tienen la ilusión de que demorar les conviene y los matan los intereses. O sea, también al deudor le conviene salir rápido de esta vaina y al país como país, ¿no? Sí, correcto. Doctora María Angélica, ese proyecto, yo recuerdo que tenía alguna idea inicial de que los procesos ejecutivos se convocaban a 3 árbitros. Hoy en día ese proyecto, ¿cómo está? ¿Que son 3 árbitros para un proceso ejecutivo o un árbitro? Mantiene la regla, doctor Bejarano, en mayores, o sea, lo mantiene en términos de si las partes lo pactan, pueden designar 3 árbitros. Pero la regla general va a ser 1 siempre. Correcto. Solo la excepción, digamos, va a ser árbitro el pacto singular. Arbitral. Así Ajá. es. ¿Y a dónde se presentaría una demanda arbitral ejecutiva? ¿En un centro de arbitraje o en dónde? Se presentaría en un centro de arbitraje, sigue las reglas generales del pacto arbitral y es usted elige el centro al que se quiere dirigir. Y si eventualmente no lo pactó, va a tener unas reglas supletivas de a dónde va a seguir. Pero básicamente va a seguir la regla habitual, normal del arbitraje, y es que se va a presentar en donde usted haya pactado en ese pacto arbitral. Y yo sé que ustedes han estado de acuerdo con esa figura del árbitro de emergencia y el árbitro de medidas cautelares. ¿No es cargar de muchos funcionarios un proceso arbitral? Porque está el árbitro que va a conocer el proceso, el árbitro de medidas cautelares y el árbitro de emergencia. ¿No es mejor que haya un solo árbitro que también resuelva el proceso y las medidas cautelares? Nosotros hemos estado de acuerdo en que se implemente la posibilidad de tener un arbitraje de emergencia, incluso no solo para el ejecutivo arbitral, sino también para el arbitraje actual. Lo que sí hemos preferido siempre es que sí sea el mismo, tal como usted lo plantea, doctor Bejarano. El proyecto mantiene una diferenciación, tangencialmente sí estableció que puede ser la misma persona, que creemos que puede ser lo más óptimo en virtud de los costos. Además que ya conoce la medida cautelar, pues siga conociendo el fondo del asunto. Y ahí nosotros sí creemos que podría haber una optimización y el reto estaría en que esa modulación lo pudiesen hacer en los pactos arbitrales. Es decir, hay que generar una pedagogía importante, que es algo que igual lo hacemos de manera habitual, porque esto, como se percibe sofisticado, se entiende un poco distante. El objetivo aquí sí es trabajar mucho en pedagogía en términos de una optimización y una mejor implementación del arbitraje, y ese control lo siguen teniendo las partes en el marco del ejecutivo arbitral. Bueno, doctor Arcesio, una pregunta muy breve. Sobre el tema de la duración del proceso arbitral, que yo sé que ese es un cuello de botella, ¿qué decide el proyecto? Pues el proyecto de siempre ha establecido que debe ser 1 año, que debe durar el proceso arbitral ejecutivo. Y entonces viene la otra pregunta, ¿y cuándo termina el proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo, tal vez lo más difícil de resolver para hacerlo que sea constitucional, es darle una terminación al proceso ejecutivo, porque normalmente la función constitucional es temporal. ¿Pero cuándo? Entonces, el proceso ejecutivo como tal se termina con el pago, cuando es por obligación de pagar. Pero el trámite arbitral como tal, termina en 1 año, termina las funciones del árbitro y remite a la jurisdicción ordinaria la posibilidad para que ella continúe con la ejecución en el estado en que se encuentre el proceso. ¿Y eso no puede ejecutivo conducir a que un deudor mañoso dilate el proceso para que al cabo de 1 año se vaya para la justicia ordinaria y acabe de enterrarlo allá? No, mire que eso está pensado, precisamente de eso se trata el árbitro de medidas cautelares. Es que el árbitro de medidas cautelares está pensado incluso para que no haya proceso arbitral ejecutivo, porque el doctor Ramiro Bejarano, con su experiencia, su amplia experiencia, sabe
que un proceso ejecutivo, la esencia es unas medidas cautelares eficientes. Si un proceso ejecutivo tiene medidas cautelares eficientes, se resolvería de muy rápido el proceso ejecutivo, porque el que le logran embargar bienes importantes, pues paga inmediatamente, de alguna manera trata de resolver la deuda. Otro tema que se ha criticado es que van a decir, pero ahora va a congestionar nuevamente la rama judicial porque va a devolver procesos ejecutivos. Pero mire, la experiencia, bueno, yo llevo 26 años litigando, la experiencia indica que un proceso ejecutivo normal en un año se evacúa completamente desde un punto de vista que haya elementos físicos y tecnológicos eficientes y humanos, en un año se resuelve. Entonces, si en un año tenemos la persecución de los bienes finiquitada, y tenemos la sustanciación del proceso finiquitada, yo creo que ya es un proceso que va a llegar a la jurisdicción ordinaria para llegar a lo que se llama el desistimiento tácito, si es que no encuentran más bienes para... O al remate. Yo creería que como está diseñado es para que la realización de los bienes, todo se realice en arbitraje y ya llegue a la justicia ordinaria para que el juez no tenga que hacer nada más, porque es bueno hacer esa anotación que hay jueces que nos decían, no nos mande nada, doctor, porque no nos cabe ni un tinto en los procesos de socialización que hacíamos con los jueces. Doctor de la Calle, y en materia de recurso de anulación, ¿cómo sería el trámite de ese recurso de anulación? ¿Serían las mismas causales o cómo sería? Básicamente las mismas causales, y el trámite del recurso es sustancialmente el mismo que existe hoy en el arbitraje, pero ustedes que han estado más en los detalles pudieran complementar esto, ¿no? A ver, doctora María Angélica, ese punto es crucial porque un recurso de anulación es costoso, además, contratar abogados para eso. Sería exactamente el mismo esquema. Digamos que el proyecto de ley allí no hace una diferenciación en términos de causales ni crea causales diferentes a las ya previstas en la ley 1563 de 2012, así que procederá bajo el mismo parámetro, y de hecho en la versión que fue aprobada en el segundo debate ya se admite el recurso de anulación incluso para trámites de mínima cuantía, es decir, para aquellos arbitrajes incluso que son inferiores a 40 salarios o que podrían llegar a ser eventualmente arbitrajes sociales. Pero eso no es inconveniente que un asunto de mínima cantidad tenga recurso de anulación. Sí, pero entendemos que en el seno del Congreso y además también en los debates que se generaron, algunos sí planteaban una suerte de desigualdad en el trato y de acceso a la justicia frente a los debates que se puedan plantear. Bueno, pues hay muchos temas aquí en esto. Muchas gracias, doctores, senador de la Calle, por habernos acompañado, a la doctora María Angélica. La idea es que la gente que vea esto y que oiga al doctor Luis Arcesio, pues se termine de convencer de que esto es una cosa buena. Yo también creo personalmente que esto es bueno y que seguramente va a salir con muchos problemas, pero creo que hay que sacarlo y en el camino le vendrán las cargas por poderlo arreglar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido muy útil. A los que siguen este podcast los invito a inscribirse en la maestría de Derecho Procesal que se iniciará en el año 2025. Toda la información está disponible en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos siempre. A usted, doctor Bejarano, y a los compañeros de panel. Mil gracias igualmente. Mil gracias a todos. Bueno. Mil gracias a todos, mil gracias por la invitación.